laiguana.tv. 10 años de verdad. Y si entra, para terminar esta reflexión sobre el uribismo y pasar a Venezuela, si entra el gusanito del divisionismo después de una derrota como le pasó a la oposición aquí en Venezuela, ¿puede el divisionismo mermar la fuerza del uribismo? Lo que pasa es que los partidos políticos como en Venezuela, en Colombia también están muy desdibujados porque llevan 20 años trabajando con el uribismo. Entonces ahora, de hecho, el expresidente Samper le había dicho al expresidente Gaviria, si su candidato pierde, entregue las riendas del Partido Liberal. El expresidente Samper le contestaba a un periodista de Telesur el propio domingo, le decía, el periodista le preguntaba, ¿usted ahora de qué partido es? Y él decía, pues yo ni sé. O sea, y el presidente es un presidente liberal, digamos, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, de los partidos tradicionales, como en muchos otros lugares de América Latina, están muy desdibujados porque justamente la gente está pidiendo digamos, otras representaciones que no estén contaminadas de lo tradicional. Así que para los partidos tradicionales conservadores, los liberales, viene un periodo de reorganización. El nuevo liberalismo, por ejemplo, que se planteaba como una alternativa, retomando las banderas de Galán, la propia candidatura de Rodolfo Hernández se encargó de enterrarlos, divulgando unos videos donde digamos, la propia representación del nuevo liberalismo aparecía casi como que entregando las banderas por ayudas económicas, o sea, siendo más de lo mismo, haciendo parte, digamos, de esta situación de declive de los partidos tradicionales. Así que ahí ya va a haber una recomposición, una reorganización, pero ellos tienen una identidad de clase, una identidad, digamos, económica que los termina vinculando, como vincula en Venezuela, digamos, el antichavismo. O sea, que fue un poco lo que pasó, ¿no? Que es cualquier cosa que no sea Petro. Bueno, como aquí en muchas oportunidades sabemos, es cualquier cosa que no sea Chávez, que no sea el presidente Maduro. Existen en cuanto nos oponemos. Correcto. Existen en cuanto no vamos, eso nunca es lo nuestro, ¿no? Por eso el uribismo va y vota por Rodolfo Hernández, los conservadores votan por Rodolfo Hernández, esa parte, digamos, de la cúpula liberal termina votando por Rodolfo Hernández, pero más como un contra Petro que una a favor, digamos, del candidato. Rodolfo Hernández va al Congreso, su fórmula a la vicepresidencia va a la Cámara de Representantes, pero Rodolfo Hernández era, como habíamos hablado, y no por demeritar, un político local sin mayor impacto nacional, catapultado como la opción 3 de Uribe, que no alcanzó a llegar. Claro. Ahora, Venezuela y Colombia. Venezuela sufre intento de magnicidio, se produce desde Colombia. Intentos de invasión a Venezuela, se producen estos intentos en términos logísticos desde Colombia. Ataque a la moneda de Venezuela, Cúcuta precisamente capital de este fenómeno. Es decir, hemos sido víctimas durante muchos años del uribismo, no digo yo de Colombia, cuidado, del uribismo. Campaña presidencial en Colombia, Venezuela al centro de la campaña. Si ustedes votan por Petro, se va a convertir supuestamente en un comunismo venezolano, como si aquí hubiera comunismo o algo que se le parezca. Y ahora resulta que todos estos ataques contra Venezuela por parte del uribismo, encarnado en el señor Duque, que ya va de salida, se le explota al pueblo colombiano antes que el uribismo en la cara, porque víctima fue el pueblo venezolano en términos económicos, en términos financieros, en términos comerciales, en términos diplomáticos, incluso hasta para sacar su pasaporte. Pero víctima también ha sido Colombia, toda la zona de Maicao, toda la zona de Cúcuta, y de ahí para allá. ¿Qué va a pasar ahora en esta relación tan, pero tan compleja, cuyas víctimas principales han sido los pueblos venezolanos y el pueblo colombiano, teniendo en cuenta también que Petro ha sido crítico en relación al que el presidente Petro, corrijo, por ahí me está diciendo, llámalo presidente, ha sido crítico también en relación al presidente Maduro e incluso antes también al presidente Chávez. Bueno, varias cosas. Te dejo 24 horas para responder a este pequeño tópico. O sea, no, a ver, aquí también matices, o sea, una cosa son los candidatos, otra cosa son los jefes de Estado.
Qué bueno, ok, y muy bien. Premisa. Y no por Esa es eso la premisa. ese ser humano es diferente, pero es que tiene condiciones diferentes, tiene roles diferentes y responsabilidades diferentes. Entonces, tenemos que esperar qué pasa con el Petro electo. O sea, una cosa era el Petro candidato. Yo siempre dije, en público y en privado, que la campaña del pacto histórico y el propio candidato tenían que hacer como Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece que ha sido el candidato López Obrador más inteligente en términos de manejar la falacia sobre Venezuela, la caricatura que han hecho de Venezuela en los medios de comunicación. comunicación. Cuéntanos por qué. Porque López Obrador siempre contestó que México tenía demasiados problemas como para sentarse a hablar de Venezuela. Y con eso sacaba a toda la jauría, las fieras que le preguntaban por el tema, para reforzar, como yo digo, la caricatura sobre Venezuela se ha hecho en los últimos años en los medios de comunicación, que por cierto se empieza a revertir. En la campaña de hace 4 años, donde estaba muchísimo más fuerte, digamos, todas las consecuencias de la agresión económica contra Venezuela, el tema venezolano fue mucho más presente en el debate político interno y creo que de alguna manera logró influir, entre otras cosas, por la postura del candidato de hace 4 años. Creo que en esta oportunidad lograron menos que apareciera, porque incluso en el estallido, yo siempre vuelvo al estallido porque para esta elección es fundamental lo que pasó en 2019 en Colombia. En el estallido la gente le decía a los medios de comunicación que dejaran de mentir con el tema de Venezuela, que si en Colombia estábamos peor que en Venezuela. O sea, la sabiduría de la gente más humilde, la capacidad de ver al otro y de saber que el otro puede estar jodido, pero está menos jodido porque no lo matan, por ejemplo. Correcto. Entonces, digamos, esas cosas hicieron que las campañas electorales, y me parece que de manera importante la colombiana, tuviera que mermarle al tema venezolano porque dejó de funcionar. O sea, no fue que desapareció. Siempre intentaron meterlo, siempre intentaron colarlo, y por ahí el candidato Petro respondía, digamos, sobre el particular, no haciendo lo que hacía Andrés Manuel López Obrador, que a mí me parece que ha sido lo más inteligente, y es decir, no voy a hablar de un país que no es el mío, el cual no voy a gobernar, cuando el mío tiene tantos problemas y mejor me aboco a esto. Entonces, bueno, creo que la primera gran distinción es eso, en esa perspectiva, o sea, o en esta línea, digamos, argumentativa, el presidente electo Petro no ha hablado de Venezuela, o sea, no ha mencionado la palabra, no ha dicho nada sobre el país. Venezuela, en cambio, reacciona el propio domingo, el presidente Maduro pone un tuit el domingo felicitando al candidato y al pueblo de Colombia, porque entiende el presidente Maduro que estamos ante un hecho de carácter histórico y un triunfo popular, un triunfo de los humildes, un triunfo de las márgenes, digamos, que logran por primera vez que su candidato llegue a Palacio de Nariño. Y obviamente un mandatario venezolano como Nicolás Maduro, que viene, digamos, del proceso de la construcción de la revolución bolivariana desde sus orígenes, comprende toda esta complejidad de la relación, los lazos históricos, etcétera, de una manera muy, muy, muy clara. Y luego el gobierno, ya no solamente el presidente Maduro, sino luego el gobierno saca un comunicado, o sea, un comunicado donde dice, nos damos por enterado, pues, que hay una nueva decisión y estamos listos para tener otro tipo de relacionamiento, cosa que así son los venezolanos. Yo los quiero mucho y de verdad que siempre me conmueve mucho eso, porque con todo eso, y te quedaste corto, que han hecho desde Colombia contra Venezuela, el gobierno venezolano podría por lo menos haber sido más aprensivo, más escueto, ¿no? Y no lo fue. Porque hace parte de la generosidad del incluso Diosdado Cabello. Sí, sí, no, Diosdado Cabello. O sea, no, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, en fin, digamos, los voceros principales de la revolución bolivariana. No, digo Diosdado porque es uno de los, es el juguetico preferido de la oligarquía mediática colombiana para atacar a Venezuela, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, o sea, con todo lo que ha sucedido en estos 4 años, el liderazgo de Colombia, que no se llamó Grupo de Bogotá, simplemente porque Duque tuvo a bien darle a Lima, le sonaba más bonito Lima, pero realmente, digamos, Duque era el gran articulador de la mano de Trump, digamos, ejecutor del intento de Trump de
desconocer la legitimidad y la institucionalidad venezolana, todo este asunto, digamos, que quedará como un accidente de la historia de intentar imponer un presidente no electo, o sea, toda esta estrategia, digamos, tiene en Colombia el lugar donde se desarrolla. El gobierno venezolano ha mostrado con coordenadas exactas donde se entrenaron los grupos paramilitares, los propios paramilitares lo han dicho como si no fuera... CNN en español lo ha dicho. Bueno, sí, y después, digamos, todo lo que, por supuesto, sabemos y tu audiencia sabe porque sigue los acontecimientos al detalle. Entonces, uno podría haber dicho, Venezuela va a ser más cauta, Venezuela va a esperar más, pero Venezuela de una dice, estamos listos para empezar un nuevo momento, un nuevo proceso, que tiene que ver fundamentalmente, como te digo, con la generosidad venezolana. Eso lo sabe uno porque uno vive aquí, sabe cómo son y los ha visto, digamos, actuar en la cotidianidad y a quienes tienen función de gobierno, pero también parte del reconocimiento de una realidad histórica. Ese es su vecino. Para Venezuela, ese es su vecino, y para Colombia, ese es su vecino. Somos millones de familias colombo-venezolanas que tenemos un montón de cosas por resolver. La frontera casi que es un tercer país. La frontera es representa unos retos muy grandes para ambos gobiernos, y es una frontera además irresponsablemente abandonada por el lado colombiano por los últimos 4 años. Y así que es una frontera que si siempre era un tema, en estos últimos 4 años está muchísimo más problematizada, con muchísimos más factores de violencia, de descomposición social, amplios sectores tomados por el narcotráfico. Empobrecida, muy empobrecida. Muy empobrecida. Y sobre esa pobreza habló en varias oportunidades el entonces candidato Gustavo Petro, y dijo con mucha claridad que parte, digamos, de la apuesta de su gobierno era normalizar las relaciones con Venezuela. El presidente Samper dice una cosa que me parece muy interesante, Miguel, como concepto, digamos, y es como lograr que no se ideologicen las relaciones entre los estados. Los estados tienen que relacionarse más allá de las ideologías de sus gobiernos. En eso Venezuela ha dado muestras enormes de esa claridad política. No habría por qué dudar que así sea, digamos, también en este caso. Y esperemos, pero hay que esperar hasta ahora, por lo menos que comenzamos tú y yo a conversar hace no sé cuánto tiempo. No he visto nada de que el ya presidente electo haya hablado de manera específica sobre Venezuela. Y habrá que estar muy atentos a lo que diga, ¿no? Él planteó incluso crear un tren que iría desde Cúcuta hasta San Cristóbal y desde ahí bajaría hasta Maracaibo y de ahí a Maicao. Es decir, ha hablado en términos de proyectos constructivos. Nosotros estamos acostumbrados a proyectos destructivos, invasiones, golpes de Estado, magnicidios. Ya que nos prometan un trencito, no sé si lo va a hacer, pero ya... Yo digo que hay que dedicarse, se lo decía un periodista en estos días aquí en la sala de trabajo, aquí al lado de mi oficina. Mira, hay que contar la guerra que hemos vivido en Venezuela. O sea, ya que estamos pasando a otro estadio, ¿cierto? Hay que contar la guerra. Y en esa guerra, lamentablemente, los colombianos que ostentan el poder político han tenido un papel protagónico. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. O sea, tampoco hay que olvidarlo. Y como yo te decía en la conversación pasada, independientemente de cuál fuera el resultado, Venezuela ha demostrado que sabe con mucha claridad que su futuro depende fundamentalmente de su propio empeño, de su propia capacidad. Sí. Y bueno, la gira del presidente Maduro así lo demuestra. O sea, creo que hay mucha claridad en los conceptos acerca del desarrollo endógeno, del desarrollo de sus propias fuerzas como para salir adelante. Así que sí creo que está en el ADN del bolivarianismo, la integración, la cooperación, o sea, eso. La apuesta, digamos, por convertirnos en una patria grande, probablemente no. Gustavo Petro es un hombre proclive a eso, sin duda alguna, pero en esta relación... En su discurso de triunfo, habló de la integración. Yo diría que la relación más importante para Petro es la de Estados Unidos y la de Venezuela. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.